No es nada frecuente dar estas noticias, el final de una gran obra ferroviaria. El nuevo acceso por tren a la Terminal 1 del Josep Tarradellas ha terminado sus trabajos tras muchos años y te cuento los detalles, así como el calendario que resta hasta su apertura en este vídeo. El Ministerio de Transportes, a través de Adif, ha comunicado la finalización de la segunda fase de las obras del nuevo acceso ferroviario al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que mejorará sustancialmente la conexión del aeropuerto a través de la red de Rodalies, una actuación que ha contado con una inversión superior a los 400 millones de euros y es una de las de mayor complejidad y envergadura ejecutada en los últimos años en la red ferroviaria de Cataluña. Obras de gran complejidad que han incluido la excavación de un nuevo túnel bajo las pistas y que ha tenido más retrasos de los deseables, pero que ya entra en la recta final hasta su conclusión, y para lo que el Ministerio ha dejado una serie de imágenes del estado final de esta gran infraestructura. Una vez completada la actuación en la infraestructura e instalaciones, llegarán las pruebas de circulación con material rodante, que se espera comenzarán en las próximas semanas y que también se ha dejado claro irán de la mano de la realización de otros ejercicios como el simulacro para verificar los protocolos de actuación y el correcto funcionamiento de las instalaciones de protección civil en caso de emergencia. Todo ello antes de obtener las autorizaciones preceptivas por parte de los organismos externos competentes que permitan la puesta en servicio para la explotación comercial. Una conclusión que además ha ido acompañada por una información que aún no estaba del todo clara, la desmantelación de las vías del acceso ferroviario actual y donde el BOE ya ha publicado las expropiaciones temporales para que acceda la maquinaria. Es decir, que una vez desaparezcan habrá más terreno en las inmediaciones del aeropuerto barcelonés para cultivar alcachofas, una de las imágenes más simpáticas y llamativas de los viajeros que se desplazan hasta o desde el Josep Tarradellas. La nueva infraestructura, que se ha ejecutado en dos fases, será estratégica en el futuro esquema de explotación de la red de transporte público de Barcelona y generará significativos beneficios para la movilidad de la ciudadanía en el área metropolitana y para la intermodalidad ferroaeroportuaria, ya que, entre otros, permitirá establecer servicios directos entre las dos terminales del aeropuerto con Barcelona y el resto de la red de Rodalies, una línea que se espera tenga un gran uso debido a las diferentes paradas que incluyen Belvitge, Sants, Paseo de Gracia, El Clot y Sant Andreu, lo que supondrá conectar el centro de la ciudad con Dalt en varios de sus puntos con su aeródromo en unos tiempos de viaje de unos 19 minutos. Las previsiones estiman que entre 7 y 9 millones de viajeros anuales utilizarán esta nueva infraestructura ferroviaria y será operado por Ferrocarrils de la Generalitat con unos trenes totalmente nuevos, recientemente presentados y que enseñamos al detalle en el correspondiente vídeo. Un nuevo trazado de vía doble que se inicia en la línea de ancho convencional Barcelona-Vilanova y tiene una longitud total de 5,2 kilómetros, incluyendo un tramo soterrado de 4,3 kilómetros y 9,6 metros de diámetro interior, del que unos 3,1 kilómetros, el tramo principal, se excavaron con tuneladora en la primera fase del proyecto. Una infraestructura que cuenta con 10.430 metros de vía en placa y 3.573 metros sobre balasto, y para su construcción se han utilizado 28.036 metros de carril y algo más de 6.700 metros cúbicos de balasto. Adicionalmente, se ha finalizado el conjunto de obras sobre las instalaciones de vías, sistemas de electrificación, ventilación, instalaciones ferroviarias de seguridad y comunicaciones. El trazado cuenta con dos estaciones con entradas directas plenamente accesibles al recinto aeroportuario, una en la T1 y otra intermedia, en la T2, que tendrá conexión con la línea 9 de metro. La estación de la T1 tiene una longitud de unos 600 metros, un vestíbulo de 324 metros cuadrados integrado en el complejo aeroportuario y un andén central de 2.797 metros cuadrados de superficie, así como 434 metros de longitud, de los que 220 son para uso comercial y 214 para uso técnico. Un tamaño imponente que se complementa con 3 ascensores y 8 escaleras mecánicas para el acceso a los andenes,
mientras que la estación de la T2 tiene una longitud de 237 metros y dispone de un edículo de entrada de 145 metros cuadrados, un vestíbulo de algo más de 3.700 metros cuadrados y dos andenes de 200 metros, a los que se accede a través de 7 ascensores y 8 escaleras mecánicas. Ambas estaciones cuentan además con amplias superficies de uso público para garantizar una movilidad más ágil en los intercambios tren-avión, así como de controles de acceso y de sistemas de información al viajero, además de elementos de protección civil y recorridos de evacuación, iluminación, climatización o señalización de encaminamientos para favorecer la orientación de los usuarios. Una infraestructura que ha contado con fondos europeos y donde ahora queda por ver cuál será el calendario final. A día de hoy, y a falta de comprobar el desarrollo de las pruebas pertinentes en trenes e infraestructuras, todo indica que se abrirá al fin al público a finales de 2026 o más bien primeros de 2027. Una fecha histórica que dejará atrás un proyecto que comenzó en 2015 y que ha tenido varios frenazos y retrasos en sus diferentes fases, lo que habrá supuesto una década larga hasta su ejecución. Todo esto mientras seguía creciendo el número de usuarios de la T1, la principal del aeropuerto, pero que por fin encara la recta final y donde estaremos muy pendientes a las siguientes novedades que se vayan conociendo. Suscríbete al canal y recuerda el camino más largo se inicia con un primer paso.